más allá del medio que se utilice para obtener ese producto final, que podemos decir que es una pieza de arte en sí, los medios que se utilizan y lo que trata de hacer la danza contemporánea, y en especial la videodanza, es ese diálogo constante entre las diferentes ramas. Nosotros todavía tenemos una visión un poco anquilosada o anacrónica, viejita pues, de que si estamos hablando de artes plásticas, ok, entonces plasmamos en un lienzo que está hablando sobre un tema que pertenece a una época que de repente la contemporaneidad, o sea, lo que nos ocurre en este instante, lo que está sucediendo, qué está pasando con el mundo, qué está pasando con la política, qué está pasando con la ciencia, qué está pasando con, yo qué sé, con la experimentación tecnológica. Ese término de danza contemporánea hace que lo que se está dialogando, de los temas que convergen, digámoslo así, dentro del proceso de la videodanza o de la danza contemporánea, haya muchas inclusiones e interacciones entre las demás artes. Porque la danza es casi que, digámoslo de una forma romántica, pues, es casi que amante de la música. O sea, son dos cosas que están completamente compenetradas. Y no estoy hablando de la música que escuchamos en un CD o que se produce con algún instrumento. El cuerpo en sí es un instrumento que produce un sonido y que, dependiendo de la rítmica que se maneje, es un instrumento musical también, que funciona de dos formas. La que es inconsciente, la que funciona con nuestro organismo. Nosotros nada más ponemos la mano en el corazoncito y sentimos que el Señor anda andando. Los jugos gástricos tienen una función y tienen un ritmo específico y tienen una sonoridad que no es salida del cielo, ¿verdad? Corresponde a un patrón, y enseguida se genera un patrón, enseguida estamos hablando ya de rítmica, y por ende podemos hacer una construcción musical si hacemos combinaciones, etc. Entonces, eso me gustaría dejarlo claro. La danza contemporánea y el papel de las artes en la contemporaneidad, casi que, no digo que tiene, pero es más que justo que empiecen a dialogar realmente de la contemporaneidad, ¿no? Nosotros nos metemos en un chat y podemos dialogar también en China y en Pekín y tenemos la misma tecnología, y nuestro mundo está girando alrededor de muchísimas cosas, no solamente una sola. Entonces, eso es muy importante. Dos, hay algo que trata mucho Wim van de Keuze en su trabajo coreográfico, y es el sentido de la animalidad, del cuerpo como expresión de esa animalidad, pero habla de la naturaleza de la animalidad, que lo podemos ver como referente, ¿cierto? Ahí está utilizando esos elementos desde, no sé, por ejemplo, las cabras. ¿Se acuerdan de las cabras? Que ellos hacían varios movimientos de las cabras cuando bailaban los carneros, ¿no? Los cerdos, y no solamente en el movimiento, que no nos limitemos al movimiento como medio de comunicación. Estamos hablando de la imagen como forma de comunicación alterna a lo que podemos construir solamente con el cuerpo. Esa construcción de la emoción a través de la imagen, ¿no? Como una mujer encerrada dentro de un corral de chanchos puede manifestarnos, no sé, para mí, esa es mi lectura, puede manifestarnos su sufrimiento, su angustia, su desesperación, ¿no? Con un chillido de un animal, que para el animal es una forma tal vez de comunicarse o de simplemente ser. Realmente cómo se comunican los animales, muy poco realmente, no les puedo profundizar. Que la naturaleza o el orgánico que puede ser el desarrollo de ese animal es algo que es parte de la existencia. Cuando conjugamos esos dos elementos, de repente hay otro diálogo y me significa otra cosa completamente diversa. Entonces, les contaba eso de lo natural o la naturaleza de la agresión del cuerpo que se manifiesta. Nosotros todavía seguimos manifestándonos de una u otra forma, haciendo referencia a su animal que también tenemos dentro de nosotros, ancestral. Y por otro lado, a lo que se genera ese como puente sobre qué es la violencia para nosotros, ¿no? Cómo nosotros en el cerebro, que están tratando como
la magia, es la cabeza, todos son comportamientos de sustancias químicas, ¿no? Poniéndolo en un lado muy racional, ¿no? Y cómo de repente esa traducción, ese cambio, digamos, a lo racional, muestra el cuerpo en una manifestación de esa naturaleza, pero ya no es una naturaleza que nos corresponde a los seres humanos, a esa naturaleza construida, subconsciente, y se manifiesta también en lo corpóreo, cómo se puede manifestar de las dos formas. Es cómo el espectador lee, cómo empieza el espectador a hacer su propio criterio, cómo el espectador se desarrolla y además genera una comunicación entre lo que está sucediendo, sea pintura, música, poesía, todas las ramas de las artes, hasta como la vida misma, porque si vemos de repente nuestro cotidiano, es prácticamente que yo creo que la mejor obra de arte, porque allí están sucediendo cosas extraordinarias donde nosotros muchas veces observamos e interactuamos. Entonces, ¿cómo el espectador, o qué tiene que hacer el espectador para ser un buen espectador? O qué es lo que cómo nosotros debemos leer una pieza. Eso tiene en las artes contemporáneas y cómo se conecta el trabajo de las artes en la contemporaneidad, más que las artes contemporáneas. Podemos decir que tenemos que reconocer algo que también marca este momento y este siglo, que es el subjetivo, el sujeto. ¿Cuál es el desarrollo del sujeto? ¿Qué tan diverso es? ¿Por qué es así? Para eso están los semióticos, los sociólogos, los historiadores, etc., ¿no? Y no existe una fórmula, pues en mi lectura, no existe una fórmula precisa para entender o para decir qué es correcto en la observación o qué es incorrecto. Hay una parte del texto donde dice, cuando él está declamando ese poema, le dice que nada es bueno, nada es malo si tú no estás, o si estás, perdón, me confunde la cosa. Y es, en resumidas cuentas, el ser sin una connotación X o Y. Es simplemente el ser, eso es lo importante. ¿A dónde nos refiere ese datico? El ser es lo importante. No es si es bueno, malo, feo, bonito, rojo, azul. Obviamente cada uno desarrolla un criterio, siendo. Pero lo que me decías, no todo el mundo, es tu forma de leer. Tú quieres hilvanar lo que está sucediendo y construir, contarte una historia y que sea de una manera más... que tenga un dinamismo. Exactamente, que tenga un principio y un fin, un desarrollo, etc. Esa es tu forma de percibir las cosas y cómo tú te desarrollaste al observar. Hay personas que se quedan con una imagen y ya, y con eso tienen. A mí esta imagen es mi papá, esa fue. Hay personas que se quedan con una emoción, no sé, el escalofrío que sentí cuando mordieron la mesa, porque eso me recuerda, empezamos a utilizar la memoria, ¿cierto? Entonces, como cada uno tenemos una personalidad completamente diferente, como cada uno tenemos un desarrollo y una interacción con el universo completamente diferente, es absolutamente válido la lectura que cada uno de nosotros hacemos frente a cualquier tipo de espectáculo. Y ahora, pues pasando un poquito a lo que nos refería nuestro queridísimo amigo, claro que sí, tenemos que tener en cuenta que es un diálogo entre dos ramas que se fusionan. Y como lo decías, es la coreografía y la danza, el movimiento construido para la escena y para la cámara. ¿Cómo existe esta comunicación entre la cámara y la cámara y el video y la imagen y todo el concepto audiovisual hecho para la danza y con la danza? Esas dos cosas que se fusionan y tienen lo que se llama videodanza. Entonces, ¿cómo esos dos? Porque ya hay tres directores
4 directores, cómo esta persona, pero concentremos en estos 2 primeros que serían el video y la coreografía o la danza en sí. Cómo estas 2 personas empiezan a tener un diálogo con sus formas, sus lenguajes, empiezan de construir y construir con esos referentes que ellos tienen tan concretos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, y por eso vemos en momentos donde la imagen o la cámara vibra de cierta forma, no sé si a alguien se le quiera traer eso, vibra de cierta forma con la repercusión del movimiento o de la emoción que se está desarrollando con el cuerpo, donde hacen planos, bueno, por ejemplo, muy subjetivos cuando ellos están corriendo, lo que se llaman planos subjetivos, que van detrás de esa corre que tiene esa brincaderita